Reclusas de una prisión femenina de alta seguridad quedan embarazadas una tras otra, y entonces el miedo se apodera del ambiente. No es una coincidencia, ni un simple capricho de la naturaleza. Algo oscuro y misterioso está sucediendo entre esas frías paredes. Una a una, las mujeres que solían caminar con la cabeza gacha y los ojos llenos de dolor empiezan a mostrar barrigas redondeadas, como si un secreto latente en sus entrañas las uniera en una red de incertidumbre. ¿Qué las está uniendo? ¿Cómo es posible que este fenómeno se repita sin cesar? Los rumores se enredan como serpientes entre los pasillos, y las funcionarias, incómodas y desconcertadas, se mueven a su alrededor, lanzando miradas furtivas y murmullos incesantes. Clara, una interna que ha aprendido a navegar entre sombras, siente que la angustia la ahoga. Ha vivido su propia historia de terrores y traumas, y ahora, con cada nuevo anuncio de embarazo, un nudo se le forma en el estómago. La noche se siente más oscura. Clara lo observa de lejos, intrigada por la manera en que su mirada se detiene sobre las reclusas embarazadas, como si estuviera cazando algo más que un simple caso. Hay calidez en sus ojos y un destello de empatía que desconcierta a Clara. ¿Podría ser un aliado? Mientras Clara se convierte en el punto de contacto entre las futuras madres, historias de dolor y lucha emergen, cada una más desgarradora que la anterior. Un día, durante uno de esos encuentros clandestinos, una de ellas, con lágrimas en los ojos, le confiesa que ha sentido movimientos en su vientre antes de saber que estaba embarazada. Y en ese instante, un escalofrío la recorre. Clara siente que se acerca a la verdad, aunque el terror también la acecha. Sus investigaciones la llevan hasta un guardia, él siempre vigilante y con una sonrisa inquietante. Clara comienza a juntar piezas. Él no solo parece estar al tanto de estos embarazos, sino que hay algo más siniestro detrás de su interés, la revelación de un antiguo. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo había un secreto oculto entre las paredes de la prisión. Era un secreto que conectaba a todas las mujeres de una manera más profunda y misteriosa de lo que jamás había imaginado. El sudor le empapaba la frente cuando escuchó el murmullo de su compañera, una de las embarazadas, sobre movimientos en su vientre. Sus palabras resonaron en su mente, como un eco que crecía y crecía. Algo estaba muy mal. La inquietud en el aire era palpable, una niebla densa que ¿Qué está pasando aquí, Lucas? No puedo quedarme de brazos cruzados, le dijo, y su voz tembló, como si cada palabra la hiciera más propensa al colapso emocional. Lucas la miró con atención. He encontrado algo que cambiará todo. Sus palabras, cargadas de peso, hicieron que el corazón de Clara latiera más rápido. Las reclusas no solo están embarazadas por un fenómeno extraño, hay una investigación en curso. Comenzó a explicarle, pero fue interrumpido por un grito desgarrador que resonó por todo el patio. El eco penetró en la oscuridad como un rayo. Las luces del complejo comenzaron a parpadear, y una sensación de pánico se apoderó de Clara. Lucas se volvió hacia el sonido, sus ojos buscando respuestas. «Vamos», exclamó, y ambos corrieron hacia el origen de la conmoción. Al llegar al comedor, se encontraron con una escena que los dejó helados. Una de las internas, Alma, estaba en el suelo,
gritando, y su vientre se retorcía, como si algo dentro de ella luchara por salir. El caos brotó en el lugar. Las demás reclusas se arremolinaban, algunas con rostros pálidos que expresaban horror, otras gritando al unísono. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Las miradas se encontraban y chocaban. Había una conexión evidente, pero entre el terror y la confusión, nadie se atrevía a señalarla. Lucas se agachó junto a Alma, tratando de calmarla, pero Clara notó algo en su mirada, algo que la hizo estremecerse, confusión, miedo y algo más. En ese instante, un guardia se acercó, y negar el hecho se tornó imposible. «¡Deténganse!», ordenó, pero su voz no podía dominar el alboroto. Clara vio cómo una sombra se cernía sobre ellas, una figura conocida que parecía disfrutar del espectáculo. El mismo guardia cuyo interés había despertado sus sospechas. Había llegado el momento de desvelar la verdad, y sin quererlo, él. Clara sintió cómo la desesperación se apoderaba del aire. Los ecos de los gritos se mezclaban con un ruido de pisadas apresuradas. Algo oscuro se desataba, y en el fondo de su corazón, una nueva verdad comenzó a formarse. Las mujeres no estaban solo conectadas por el dolor. Había un poder latente entre ellas, una fuerza provocada por secretos que se habían mantenido ocultos demasiado tiempo. A medida que las sombras se desplazaban, Clara vio un destello a su lado. Lucas, pero algo en su expresión la inquietó. No era solo un detective, era parte del rompecabezas, y en un giro inesperado, el rostro de Clara se tornó pálido. ¿Era posible que él también estuviera atrapado en este ciclo oscuro? En el fondo de su mente, la respuesta brotó como veneno. «Lucas, ¿qué sabes?». Pero antes de que pudiera obtener respuesta, un estruendo atronador resonó. La puerta del comedor se cerró de golpe, y las luces parpadearon de nuevo, revelando un escenario lleno de incertidumbre y horror. Todo. ¿Qué se ocultaba detrás de cada barriguita, de cada grito? El tiempo se estaba acabando, y la verdad, como un depredador, la acechaba en la oscuridad. Todo lo que creía saber sobre la situación se desvaneció, dejándola atrapada en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Clara sintió que el aire se tornaba gris, como si la oscuridad hubiera absorbido el brillo del mundo. Se giró hacia Lucas, buscando respuestas en sus ojos, pero en lugar de claridad, descubrió un reflejo de miedo que la hizo temblar. «Lucas, ¿qué sabes?», insistió, apretando los puños. La voz le salió apenas un susurro, aplastada por la tensión. Antes de que pudiera responder, las luces titilaron una vez más. El desgarrador llanto de Alma resonó en sus oídos, y la desesperación se apoderó del ambiente. De pronto, Clara sintió un escalofrío. Unos pasos contundentes se acercaban. Su corazón latía con fuerza. Las sombras en la esquina del comedor se agruparon, como si tomando vida propia. «¡Alto!», gritó un guardia, su voz fuerte, pero la multitud hizo caso omiso. Clara notó que los rostros de las embarazadas se volvían pálidos, sus ojos reflejando la misma confusión y terror. Mientras más avanzaban los pasos, el aire se hizo más denso, más oscuro. Lucas se acercó a Clara, pero un grito lo distrajo. «Lucas, no te acerques». Pero era demasiado tarde. Clara lo vio tropezar cuando un pie invisible lo hizo caer al suelo. La figura del guardia se movía rápido, como un depredador al acecho. La revelación fue como un golpe en el estómago. No era solo un guardia, era la pieza clave de un rompecabezas macabro. Un rugido de murmullos se extendió por el salón. Las embarazadas comenzaron a retroceder, rodeando a Alma que convulsionaba en el suelo. «¡Ayuda!», gritó. Algo en su tono resonó en el pecho de Clara. Era un llamado de auxilio,
una súplica que chillaba más fuerte que el terror. «¡Llama a alguien!», ordenó un guardia, comenzando a perder la compostura. Clara sintió que sus piernas temblaban. Estaba paralizada por la confusión. Lucas trataba de levantarse, desesperado, pero el guardia lo empujó de nuevo. Clara sintió el ardor de la impotencia y la rabia. Algo más que miedo brotaba entre ellas. «Esta es tu culpa», gritó una interna, apuntando al guardia. «Tú sabes lo que está pasando». La sala estalló en murmullos ansiosos, miradas cargadas de acusaciones. Clara sintió que todos se volvían hacia ella, como si de repente ella tuviera la verdad. «Es un experimento», vociferó una voz en el fondo. Una risa oscura y burlona surgió de la sombra. «Las embarazadas son el objetivo de un plan. Están creando algo nuevo». El susurro se deslizaba como un veneno por el aire. Clara sintió cómo se le erizaba la piel. Cuando la verdad comenzó a calar hondo, un sonido sordo resonó. La puerta se cerró de golpe, y las luces, titilando, se volvieron a apagar. Clara se encontró en la oscuridad, la noche pareciendo tragarla un poco más cada segundo. «¿Qué quieren de nosotras?». La pregunta de Clara quedó colgando en el aire, como un eco lastimado. Pero como respuesta solo recibió el murmullo tembloroso de mujeres asustadas. Respiró hondo y en el silencio pudo escuchar el latido de su propio corazón. Todo estaba cambiando. Lo que había comenzado como un simple fenómeno era ahora un experimento deliberado. Un sudor frío le recorrió la frente. Lucas se acercó, su voz un susurro. «Hay algo más que no te he contado». Pero antes de que pudiera terminar, el guardia alzó la mano, y de su lado surgió un destello metálico, algo que brillaba en la oscuridad. «¡No se muevan!». La tensión era palpable. Clara sintió cómo una ola de pánico la invadía. Cada respiración se sentía como un grito sofocado. ¿Qué era esa revelación que lo cambiaría todo? Lucas tenía la respuesta, pero el tiempo se estaba acabando. El futuro de todas ellas pendía de un hilo. ¿Podrían escapar de la red que se había tejido a su alrededor? El futuro de todas ellas pendía de un hilo. El guardia alzó la mano, y un destello metálico brilló en la oscuridad. «¡No se muevan!». Su voz retumbó con la autoridad de quien tiene el control, pero algo en su actitud revelaba que no estaba tan seguro. Clara sintió que su corazón latía desbocado. La tensión era eléctrica. Lucas se había agachado, protegiendo su rostro con las manos. El miedo le delineaba cada rasgo. Ella miró a su alrededor. Las mujeres temblaban de pánico, sus ojos inquietos como si buscaran una forma de escapar. «¿Qué haces aquí?», demandó una voz familiar. Clara levantó la vista. Era Alma, aún en el suelo, su rostro pálido pero su mirada llena de determinación. «¿Por qué no pueden dejarnos en paz?». La pregunta flotó en el aire, cargada de desesperación, pero el guardia no respondió. En cambio, dio un paso adelante y Clara sintió como un escalofrío recorría su espalda. «No puedo dejar que se enteren», murmuró para sí, y un brillo de ansiedad destelló en sus ojos. «¿Qué hay detrás de todo esto?», Clara gritó. Su voz resonaba con fuerza, destilando la confusión que todos sentían. «¿Estás detrás de los embarazos? ¿De lo que están haciendo con nosotras?». Y entonces algo cambió. El guardia, atrapado entre su inminente peligro y su propia ansiedad, dio un paso atrás y dejó caer lo que sostenía, un archivo enrollado cubierto de polvo. Intentó recogerlo, pero el sonido metálico de un cerrojo resonó detrás de él. Una puerta se abrió lentamente antes de que alguien entrara. Una mujer, vestida con un uniforme similar, pero con una mirada fría y calculadora. «¿Qué estás haciendo aquí, Ricardo?». Su voz era suave, pero había un filo oculta. La tensión creció como un hilo a punto de romperse. «No puedes estar aquí», él replicó, su voz casi un susurro. «No puedes,
No puedes dejar que lo sepan. Pero ella no se inmutó. Sus ojos recorrieron la sala con desdén, deteniéndose en las embarazadas, en las miradas desesperadas. Ese es el problema. Ellas deben saberlo. La verdad liberará a todas. Clara sintió que el aire se volvía más denso. La revelación era insostenible. ¿De qué verdad estaban hablando? Un secreto oculto, un juego macabro de poderes. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos. ¿Qué quieren de nosotras?, repitió, ahora más atenta. Estás más cerca de lo que piensas, respondió la mujer con una calma inquietante. Estas mujeres no son solo un experimento, son parte de algo más grande, algo que cambiará el futuro de la humanidad. El murmullo de las linternas se agitó. Clara sintió cómo su mente intentaba encajar las piezas. ¿Qué estamos creando? Su voz fue un hilo entre la incertidumbre y la desesperación. Vida. El próximo paso en la evolución, respondió ella, sonriendo como si hablara de un nuevo descubrimiento científico. Sus ojos brillaban, y había una sinceridad aterradora en su expresión. Clara dio un paso atrás. La presión del ambiente la envolvía. En un instante se dio cuenta. Lo que unía a esas mujeres no era solo el dolor, era su propia existencia, un enlace que significaba algo más que ellas mismas. Un experimento para crear nuevos seres, seres que jamás habían pedido existir. Pero entonces Lucas se levantó de un salto, su rostro pálido pero decidido. No dejaremos que esto continúe. No somos cobayas, gritó, su voz resonando en la oscuridad del comedor. El guardia retrocedió, ojos abiertos como platos. La tensión se disparó. Clara sintió el aire vibrar entre la multitud. ¿Qué te has creído? ¿Estamos aquí para ser sacrificadas? No más. La voz de Alma, llena de ira y fuerza, se sumó a la de Lucas. Clara sintió que la marea comenzaba a cambiar. «¡Basta de juegos!», Clara gritó. Dio un paso al frente. Sus palabras eran un impacto que resonaba en los corazones de todas. «Si hay que luchar, lo haremos juntas». Todos se giraron hacia ella. En sus ojos brillaba una chispa de esperanza, un destello. Tenían que unirse. El poder de su unidad podría ser su salvación. Pero la mujer avanzó. Esa calma siniestra regresaba a su rostro. Entonces, tal vez deberías conocer el verdadero objetivo de este lugar. Hay algo más que cultiva la vida. Hay vida en este mismo instante. Clara sintió que el aire se comprimía. La revelación era tan oscura como desconcertante. Justo en ese instante, un eco sordo resonó en las paredes de la prisión. Un aviso que les hizo congelarse. «Están aquí». Y la puerta se abrió de par en par. La oscuridad se desbordó. Y detrás de esa sombra, un grupo de figuras se acercó, los rostros ocultos, armados y listos para asumir el control. El terror se apoderó de cada mujer en la sala, y Clara supo que el momento de la verdad había llegado. ¿Quiénes eran esos recién llegados? ¿Qué querían de ellas? El futuro colgaba en un hilo, y la revelación más oscura apenas había comenzado a desplegarse. El futuro colgaba en un hilo, y la revelación más oscura apenas había comenzado a desplegarse. «Están aquí». La puerta se abrió de par en par, y un grupo de figuras emergió de las sombras. Sus miradas eran frías, y sus posturas amenazadoras. Clara sintió que el aire se le escapaba, como si un peso invisible la aplastara. Los rostros cubiertos eran impenetrables. Las mujeres en la sala retrocedieron. El pánico crecía. «¡No se muevan!», bramó uno de ellos. Su voz, áspera y autoritaria, resonó con eco en el pequeño espacio. El guardia, que hasta ese momento había parecido un adversario, ahora lucía desorientado. Miró a la mujer que había entrado, y Clara pudo ver una chispa de reconocimiento en sus ojos. «¿Qué significa esto?», murmuró, casi para sí. El terror había vuelto a Rusia.
y su expresión se había tornado pálida. La mujer que había irrumpido en la sala se acercó lentamente, como un depredador que estudia a su presa. «No quería que las cosas llegaran hasta aquí», afirmó, su voz seena como el filo de un cuchillo. Clara no podía apartar la mirada de aquella figura. Algo en su porte era inquietante. Los hombres tras de ella se movían como sombras, y una sensación de amenaza palpable llenaba el espacio. «¡Alto!», gritó Clara, pero su voz temblaba como un susurro en un mar de gritos. «¿Quiénes son?», cuestionó Lucas, su tono desafiando la opresión del momento. La mujer le lanzó una mirada fulminante. Una conexión fugaz pasó entre ellos, como si un secreto estuviera a punto de ser revelado. «Vengo de más allá de los muros», dijo ella. «Este lugar no es lo que parece. Nunca lo ha sido». Su mirada se tornó oscura, como el cielo antes de una tormenta. «Y hay algo que debes saber. Clara, tú no eres quien crees». Las palabras le golpearon como un torrente. Clara sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó, controlando su voz. «¿Qué sabes de mí? Eres más importante para ellos de lo que imaginas. Eres parte del experimento, no solo una víctima». Sus palabras flotaron en el aire como un veneno, y la sala quedó en silencio. «¿Qué experimentos? ¿De qué estás hablando?». La incredulidad llenaba a Clara, pero una parte de ella sabía que la verdad podría ser más cruel de lo que imaginaría. «Las embarazadas son la clave. Tu linaje es especial. Eres el último vínculo directo con lo que realmente se está creando aquí». La revelación encajó en su mente como una pieza de un puzzle macabro. Alma, quien aún se recuperaba del pánico, se giró hacia Clara, sus ojos llenos de confusión. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa esto?». «Clara», gritó Lucas, su voz entrecortada mientras retrocedía. «No puede ser verdad». El grupo de sombras se agrupó, observando con interés. Este lugar fue diseñado para descubrir la próxima etapa de la evolución humana. «Tu embarazo, tus orígenes, son cruciales», explicó la mujer con desprecio. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El aire se volvía grueso y pesado, y una oleada de emociones la abrumaba. «Escucha, no puedo estar involucrada en esto». «No soy nada especial», gritó, el pánico finalmente desbordando su voz. Una risa burlona resplandeció en la penumbra. «No lo sabes, pero tu vida ha sido orquestada desde el principio. Eres el objetivo del experimento. ¿Por qué nada de esto me lo han contado?». Clara sentía que la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. «¿Por qué tenemos que ser parte de esto?». «Porque si no se detienen, el futuro se perderá en la oscuridad», dijo la mujer. «Y tú eres la única que puede cambiarlo». Justo en ese momento, una de las sombras se acercó a la mujer y susurró algo al oído. Su rostro se torció en una mueca, como si hubiera escuchado algo perturbador. «No hay tiempo», le dijo al grupo. «Regresaremos», advirtió. Y antes de que Clara pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la oscuridad de la puerta. «¿Qué significó eso?», preguntó Clara, pero la sala se llenó de murmullos. El miedo la envolvía. «Debemos hacer algo», presionó Lucas, acercándose a Clara. «No podemos quedarnos aquí». El silencio los envolvía como una niebla espesa. Clara sabía que tenían que salir, pero la verdad la mantenía anclada al suelo. ¿Y si todo esto es solo un juego, un engaño? Con sus palabras, la incertidumbre se instaló en su pecho. «Escucha», dijo Lucas tomando su mano con firmeza. «Aún hay tiempo. No podemos dejar que esto se consuma a nosotras». Fue en ese instante que la luz de la sala titiló de nuevo, y el sonido de pasos resonó de nuevo. «¿Por qué no se mueve nadie?», exigió una nueva voz, esta vez más fuerte. El corazón de Clara se hundió. La verdad aún se sostenía en la oscuridad, pero ¿qué más estaba por desvelarse? Las sombras se movían,
y el caos estaba cerca de estallar. Clara sentía que cada decisión que tomaba podría traer una catástrofe inminente. ¿Somos realmente parte de esto? ¿O simplemente estamos siendo manipuladas en un juego más grande? El eco de la pregunta resonó en sus adentros, y en la sala, la tensión crujió como si el universo estuviera al borde de un colapso. El eco de la pregunta resonó en sus adentros, y en la sala, la tensión crujió como si el universo estuviera al borde de un colapso. ¿Qué más está por desvelarse? La voz de Clara quedó atrapada en el aire, tensa y cargada de angustia. Todos los ojos se dirigieron hacia la nueva figura que había entrado en la sala. Una sombra de cabellos oscuros, casi plateados, que se deslizaba como un espectro. La mujer miró a su alrededor, evaluando la situación. Su rostro era como una máscara, inexpresivo. ¿Están listas para la verdad? Su tono era firme, como si cada palabra pesara una tonelada. Clara sintió un escalo. ¿Quién eres tú?, preguntó Alma, un brillo de desafío en sus ojos. ¿Qué sabes de nosotras? Soy parte de la respuesta y de la pregunta. El experimento es más antiguo de lo que piensan. Clara interrumpió. El miedo la impulsaba. ¡Basta de jueguitos! ¿Qué saben sobre nuestros bebés? La desesperación se reflejaba en su mirada, como llamas que se avivan. La mujer giró la cabeza lentamente. El brillo de sus ojos oscuros destellaba con fuerza. Lo que están creando aquí es un legado. Algo más grande que ustedes, más grande que cualquier individuo. Ustedes lo llevarán dentro. La clave no son solo los bebés, son ustedes. El caos creció en la sala. La información era un revólver cargado. Clara sintió que el aire se tornaba pesado. ¿Y quién te dio el poder para decidir sobre nuestras vidas? Cada palabra de Clara era un puñal, buscando la verdad. Porque el destino ya está escrito. Eres parte de esto, Clara, dijo la mujer, y con cada sílaba la habitación pareció encogerse. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucas, sus ojos entrecerrándose en un destello de comprensión. ¿Eres parte de ellos? El silencio se hizo tangible. Las miradas retrocedieron, temerosas. La mujer asintió, y el eco de su aceptación resonó en toda la sala. Sí, he estado observando, esperando el momento adecuado. Clara sintió que la tierra se tambaleaba. Una especie de traición iba cocinando en su interior. ¿Observando? ¿Eres una espía? Él es una traidora. Ahora no solo el miedo, sino la rabia amenazaba con consumirla. Yo era como ustedes, pero me liberé y ahora tengo un propósito. La mujer dio un paso adelante, arrastrando una pesada carga. El conocimiento es poder. «Pero estás aquí para despojarnos de eso», gritaron Alma y Lucas a la vez. El aire se convertía en un campo de batalla, a medida que las acusaciones se lanzaban como misiles. No lo entienden. No se trata de destruir, sino de transformar. Arrebatar el poder de los que lo han mantenido durante tanto tiempo, explicó ella. Sus oscuros ojos ardían con una intensidad inquebrantable. En ese momento, una figura salió del grupo de sombras. Clara la reconoció. Era el guardia, Ricardo. Su expresión estaba llena de una desolación desconcertante, casi frágil. «No hagas esto». «¿Qué?». Clara lo miró incrédula. «¿Tú también estás en esto?». Todo lo que dije era cierto y falso. «Clara, somos más que simples reclusas. Hay un secreto que se ha mantenido oculto y que tú eres parte de él. No puedes escapar de tu conexión. La sangre es más fuerte que los muros». La revelación fue como un golpe en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Su voz se quebró. Tal vez la conexión era más profunda de lo que pensaba. Tal vez su vida siempre había estado orquestada, pero ¿cómo? No tuvo tiempo de procesar.
porque un rugido resonó en la distancia. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y un estruendo sordo llenó la sala. Las figuras de las sombras se agruparon y comenzaron a moverse hacia la salida. «¡No hay tiempo!», gritó Ricardo. «Debemos irnos. ¡Ahora!». El grupo se tensó. Clara sintió una mezcla de adrenalina y terror que la empujaba hacia adelante. «¿Y qué hacemos con lo que sabemos? No podemos dejar que esto continúe». «Entonces hay que elegir. Huir o quedarnos a luchar», respondió la mujer. «¿Y si eligen luchar?», preguntó Clara, su voz temblando con determinación. «¿Qué significa eso para nosotras, para nuestros hijos?». Los ojos de la mujer y de Ricardo se cruzaron, cargados de un profundo significado. «Hay un sacrificio que hacer», dijo la mujer. «La lucha tiene un precio». Lo que quedaba de esperanza se filtraba entre las sombras. Clara miró hacia el grupo, conexión y desconfianza en sus corazones. «No hay vuelta atrás», murmuró. La realidad cada vez más oscura. Y con un último eco, Clara comprendió que estaban tratando de sobrevivir en un laberinto de secretos. Pero la pregunta persistía mordaz. ¿Cuál sería el precio de esa libertad? ¿Y a qué estaban realmente dispuestos a renunciar? El futuro colgaba en un hilo. La presión se sentía en el aire. Pura incertidumbre. Clara miró a su alrededor. Los rostros de las mujeres reflejaban un miedo palpable, mezclado con la confusión. «No hay vuelta atrás», había murmurado. Pero ahora, cada segundo parecía acelerarse, como una cuerda de guitarra a punto de romperse. «Debemos elegir», gritó Lucas, su voz atravesando el murmullo. «No podemos quedarnos aquí. Debemos hacer algo». Su mirada era intensa, llena de urgencia. Clara sintió que una chispa de determinación se encendía en su interior. De repente, Alma se levantó con dificultad, apoyándose sobre una mesa. «Si nos quedamos aquí, estamos muertas. No solo por ellas, sino por lo que representan. No podemos dejar que se salgan con la suya». Sus palabras resonaron como un golpe de tambor en medio del caos. «¿Y qué quieren realmente de nosotras?», la mujer misteriosa preguntó, su tono calmo y calculador. La tensión en la sala se espesó. Clara sintió un hormigueo en el estómago, una señal de que algo se gestaba. «Quieren experimentar, manipularnos, ver hasta dónde llegamos», respondió Ricardo, su voz entrecortada. Un destello de vulnerabilidad cruzó sus ojos. ¿Pero podía confiar en él? La duda se instaló. «No solo experimentan con nuestros cuerpos, experimentan con nuestras almas», dijo la mujer, y su mirada reveló un atisbo de compasión. ¿Pero era eso posible? Entonces, una revelación atraviesa la sala como un rayo. Lo que más temen es que nos unamos, que descubramos nuestro poder. Clara sintió que una ola de fuerza comenzaba a brotar entre ellas. Pero, ¿sería suficiente? Todo lo que dicen puede ser cierto, pero Lucas frunció el ceño, el miedo amenazando con dominarlos. «No podemos avanzar sin un plan. Debemos salir ahora». La voz de la mujer resonó. «Si quieren salir, deben entender la verdad primero». Pero antes de que se desarrollara el momento, un estruendo resonó en el pasillo, un retumbar de botas. La alarma del recinto chirrió, y la tensión se volvió una marea oscura que amenazaba con arrastrarlos a todos. Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¡Vienen!», gritó, y el caos se desató. Las sombras avanzaban, y las mujeres se apretaron las unas contra las otras, formando un solo cuerpo tembloroso. «Salgan por la puerta trasera. Ahora», ordenó Ricardo, y ese era el llamado. No había tiempo para dudar, no había tiempo para pensar. Clara sintió que el miedo se convertía en coraje. La supervivencia era un instinto primordial. Mientras corrían, el sonido de los pasos se volvía ensordecedor. La humedad del aire era palpable, el olor del sudor y el miedo saturaban sus sentidos,
y lideró el grupo, sintiendo cada latido como si fuera un tambor en una batalla inminente. Luego un grito desgarrador. Alma tropezó y cayó. Clara se detuvo, el corazón apretado. ¡Alma! Pero una figura oscura estaba sobre ella, un guardia con una mirada de furia encendida. La sala se llenó de gritos, el pánico estallando como pólvora. Clara corrió hacia ellas. ¡No! ¡Déjala en paz! La rabia brotó como fuego en su interior. Pero fue inútil. El momento pasó en un instante, y el guardia levantó su mano cruelmente. Y entonces, de entre la multitud, una luz brillante emergió. Una explosión de colores y energía. La figura que había estado observando dio un paso adelante. Sus ojos ardían con determinación. ¡Basta! ¡No más! Sus palabras resonaron con poder y fuerza. Era como si el propio aire se retuviera. ¿Quién eres?, gritó Clara, sorprendida. Soy la clave, y no lo saben, pero tengo el poder de cambiarlo todo. Esa revelación hizo que el tiempo se detuviera. Clara sintió que el peso de cada mirada recaía sobre ella, como si ahora tuvieran la esperanza de que la verdad emerge entre la oscuridad. Pero ellas tenían más preguntas que respuestas. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucas, pero antes de que pudieran entender, un ruido atronador resonó, agitándose como si el propio suelo temblara, y la figura de la mujer se desvaneció, dejando a Clara y a las demás atrapadas entre un ejército creciente de sombras. Ahora, la habitación parecía cerrarse. ¡Corre!, gritó Alma, y el caos regresó. Pero en el fondo de su mente, Clara sabía que lo que sucedía no era un mero juego de supervivencia. Algo más profundo estaba en juego. ¿Podremos realmente escapar de esta red que nos atrapa? La pregunta pesaba en el aire. Una llama de duda ardía, y antes de que pudieran actuar, Clara sintió que un destino oscuro las awaited. ¿Y si la verdad era la mayor traición de todas? El futuro colgaba en un hilo. La presión se sentía en el aire, pura incertidumbre. Clara miró a su alrededor. Los rostros de las mujeres reflejaban un miedo palpable, mezclado con la confusión. «No hay vuelta atrás», había murmurado. Pero ahora, cada segundo, parecía acelerarse, como una cuerda de guitarra, a punto de romperse. «Debemos elegir», gritó Lucas, su voz atravesando el murmullo. «No podemos quedarnos aquí. Debemos hacer algo». Su mirada era intensa, llena de urgencia. Clara sintió que una chispa de determinación se encendía en su interior. De repente, Alma se levantó con dificultad, apoyándose sobre una mesa. «Si nos quedamos aquí, estamos muertas». No solo por ellas, sino por lo que representan. No podemos dejar que se salgan con la suya. Sus palabras resonaron como un golpe de tambor en medio del caos. ¿Y qué quieren realmente de nosotras?, la mujer misteriosa preguntó, su tono calmo y calculador. La tensión en la sala se espesó. Clara sintió un hormigueo en el estómago, una señal de que algo se gestaba. «Quieren experimentar, manipularnos, ver hasta dónde llegamos», respondió Ricardo, su voz entrecortada. Un destello de vulnerabilidad cruzó sus ojos. ¿Pero podía confiar en él? La duda se instaló. No solo experimentan con nuestros cuerpos, experimentan con nuestras almas, dijo la mujer, y su mirada reveló un atisbo de compasión. Pero, ¿era eso posible? Entonces, una revelación atraviesa la sala como un rayo. Lo que más temen es que nos unamos, que descubramos nuestro poder. Clara sintió que una ola de fuerza comenzaba a brotar entre ellas. Pero, ¿sería suficiente? Todo lo que dicen puede ser cierto, pero... Lucas frunció el ceño, el miedo amenazando con dominarlos. No podemos avanzar sin un plan. Debemos salir ahora. La voz de la mujer resonó. Si quieren salir, deben entender la verdad primero. Pero antes de que se desarrollara el momento, un estruendo resonó en el pasillo. Un retumbar de botas. La alarma del recinto chirrió,
y la tensión se volvió una marea oscura que amenazaba con arrastrarlos a todos. Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¡Vienen!», gritó, y el caos se desató. Las sombras avanzaban, y las mujeres se apretaron las unas contra las otras, formando un solo cuerpo tembloroso. «¡Salgan por la puerta trasera! ¡Ahora!», ordenó Ricardo, y ese era el llamado. No había tiempo para dudar, no había tiempo para pensar. Clara sintió que el miedo se convertía en coraje. La supervivencia era un instinto primordial. Mientras corrían, el sonido de los pasos se volvía ensordecedor. La humedad del aire era palpable. El olor del sudor y el miedo saturaban sus sentidos. Clara lideró el grupo, sintiendo cada latido como si fuera un tambor en una batalla inminente. Luego, un grito desgarrador. Alma tropezó y cayó. Clara se detuvo, el corazón apretado. «Alma», pero una figura oscura estaba sobre ella, un guardia con una mirada de furia encendida. La sala se llenó de gritos, el pánico estallando como pólvora. Clara corrió hacia ellas. «¡No, déjala en paz!». La rabia brotó como fuego en su interior, pero fue inútil. El momento pasó en un instante y el guardia levantó su mano cruelmente. Y entonces, de entre la multitud, una luz brillante emergió. Una explosión de colores y energía. La figura, que había estado observando, dio un paso adelante. Sus ojos ardían con determinación. «¡Basta! ¡No más!». Sus palabras resonaron con poder y fuerza. Era como si el propio aire se retuviera. «¿Quién eres?», gritó Clara, sorprendida. «Soy la clave, y no lo saben, pero tengo el poder de cambiarlo todo». Esa revelación hizo que el tiempo se detuviera. Clara sintió que el peso de cada mirada recaía sobre ella, como si ahora tuvieran la esperanza de que la verdad emerge entre la oscuridad. Pero ellas tenían más preguntas que respuestas. «¿Qué significa eso?», preguntó Lucas. Pero antes de que pudieran entender, un ruido atronador resonó, agitándose como si el propio suelo temblara. Y la figura de la mujer se desvaneció, dejando a Clara y a las demás atrapadas entre un ejército creciente de sombras. Ahora la habitación parecía cerrarse. «¡Corre!», gritó Alma, y el caos regresó. Pero en el fondo de su mente, Clara sabía que lo que sucedía no era un mero juego de supervivencia. Algo más profundo estaba en juego. ¿Podremos realmente escapar de esta red que nos atrapa? La pregunta pesaba en el aire. Una llama de duda ardía, y antes de que pudieran actuar, Clara sintió que un destino oscuro las aguardaba. Entonces, un enemigo inesperado emergió de la sombra. Era una mujer, vestida con un uniforme que no habían visto antes. Su mirada era fría. «Clara, ¿por qué estás aquí? ¿No sabes que han estado esperándote?». El eco de su voz resonó entre las linternas. «¿Qué?». Clara tragó saliva. Antes de que pudiera procesar, la mujer continuó. «Eres parte del proyecto. Desde el principio. Eres más importante de lo que crees». Alerta, Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. «No, eso no es posible. No tengo nada que ver con esto». Pero la otra mujer solo sonrió. «Tu madre sabía que este día llegaría, y tú eres la clave para que todo se lleve a cabo». La revelación la golpeó. Su madre. El silencio se apoderó de la sala. Nadie respiraba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara. Sus palabras se apagaban en su garganta. «Eres el resultado de más de una vida de secretos. Ellos tienen planes para ti y para el futuro». La verdad se desnudaba, desgarrando la ilusión. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Lucas dio un paso atrás, consternado. «¿Es cierto? ¿Estás diciendo que tu madre...?» La mujer asintió, y el aire se volvió denso.
Clara sintió que la traición se instalaba. No, no puede ser. Su mente giraba. Las sombras devoraban su aliento. Es el legado de una familia. Fuerzas que han dirigido este lugar. Están buscando a alguien como tú. Alguien poderoso. Una serie de imágenes crudas atravesó su mente. Sus recuerdos, siempre plagados de incomprensión, ahora se volvían vívidos. ¿Y si eliges quedarte aquí? La pregunta quedó suspendida entre ellas, como una espada sobre el cuello. La verdad era un callejón sin salida. Era solo el inicio de un juego mortal. Entonces eligen luchar por su propia familia. La voz de la mujer resonó, y el eco se transformó en miedo y promesas. El tiempo se acaba, Clara. El futuro depende de ti. Las luces comenzaron a atenuarse, y la sala se llenó de susurros. ¿Qué harás? Ese fue el instante. Clara sintió que todo podía cambiar. Su vida, sus decisiones, su propio destino. El conflicto había comenzado, y la pregunta marcaba el camino. ¿Realmente estás lista para descubrir la verdad? ¿Realmente estás lista para descubrir la verdad? La voz de la mujer resonó en el aire, marcando un antes y un después. Clara sintió que su corazón latía como un tambor de guerra. ¿Qué significaba esa pregunta? ¿Qué verdad era la que tanto habían ocultado? Miró a Lucas, sus ojos reflejaban la misma inquietud. Las otras mujeres también contenían la respiración. El silencio era abrumador. ¿Qué hay detrás de todo esto?, preguntó Clara, su voz temblando entre el miedo y la determinación. La mujer dio un paso adelante. Su figura se recortaba contra la tenue luz del pasillo. La conexión con tu madre es más profunda de lo que imaginas. Ella no solo fue parte del experimento, Clara. Ella lo lideró. La revelación detonó en el aire como un bombazo. El rostro de Clara se blanqueó. ¿Qué? No, eso no puede ser. Ella siempre fue una víctima. La perdí. La rabia y la confusión emergieron en su voz. Lo que creía saber era solo una fachada. Ella tenía un propósito. Su muerte no fue un accidente. La mujer dejó que las palabras se deslizaran, cada una provocando un nuevo vaivén de emociones en Clara. Lucas se acercó, su rostro lleno de incredulidad. «Clara, ¿dónde estás? ¿Es cierto lo que dice?» La duda brillaba en sus ojos, un destello de traición y miedo. «No, no puede ser». Clara se agarró la cabeza, luchando por entender. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Y tú quién eres, para hablar de ella así? «Soy quien ha seguido sus pasos», respondió la mujer, su tono firme. «Yo también soy parte de este juego, pero elegí un camino diferente. Quería salvarlas». Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó por el pasillo. Clara, Lucas y las demás mujeres se giraron de golpe. El sonido venía de la dirección que acababan de escapar. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué fue eso?», preguntó en un susurro. Las luces comenzaron a parpadear y el ambiente se tornó frágil. La mujer misteriosa miró a Clara nuevamente, su mirada llena de desesperación. «No hay tiempo. Eso significa que el plan ha comenzado. Debes decidirte ahora». «¿Decidirme? ¿Qué tengo que decidir?» La angustia le envolvía, cada palabra pesaba como una losa. Pero antes de poder responder, un grupo de guardias apareció al final del pasillo, luciendo amenazantes. Sus rostros, imperturbables, hacían que el pánico resurgiera. «¡Alto! ¡Quédense donde están!», gritó uno de ellos. Todo se movía rápido. El caos estaba de vuelta. Clara tomó la mano de Lucas, sus corazones acelerándose al unísono. «¡Vamos!», exclamó, y comenzaron a correr hacia el fondo del pasillo, con la figura de la mujer siguiéndoles de cerca. El eco de los gritos tras ellos retumbaba en la cabeza de Clara. El aliento les ardía en el pecho.
¡Oye! ¡Debemos parar!, gritó la mujer desde atrás. «Quiero explicarles». Pero sus voces se perdieron entre los ecos del caos. Las luces titilaban, creando sombras horrendas en las paredes. El grupo se agrupaba, tomando decisiones en fracción de segundos. Al girar la esquina, Clara tropezó. La mujer la ayudó a levantarse, pero en ese instante, la cara de Clara cambió. «¿Quién eres realmente?», demandó Clara, al enfrentarse a la mujer. «¿Por qué sabemos tú y yo de mi madre, y no de mí misma?». La expresión de la mujer se tornó sombría. «Porque eres la única que puede detener esto. Eres quien ha heredado el poder». «No me hables de poder». Clara se detuvo furiosa, el dolor centellando en su pecho. «No quiero esto. Quiero mi vida de vuelta». Un grito desgarrador resonó detrás de ellas. Clara se dio vuelta y vio a Alma siendo arrastrada por un guardia. «¡Clara!», gritó. La desesperación brotaba de sus ojos. En un instante, el tiempo se detuvo. «¡Alma!». Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Lucas la sostuvo con fuerza, con sus ojos súplices. «Tenemos que ayudarla», murmuró. Pero en sus agresivos movimientos, Clara supo que se estaba dividiendo. «Si te detienes, perderemos todo», insistió la mujer. «No hay vuelta atrás. Ellas, todas ustedes son el objetivo aquí. Déjame llevarlas a un lugar seguro». «¿Cómo sabemos que no estás de parte de ellos?». Lucas estaba al borde, su voz vibrante de duda. «Por favor». La angustia se reflejaba en sus ojos. «Confíen en mí. La verdad es que hay un traidor entre nosotros». En ese instante, un sonido metálico resonó. La puerta se cerró de golpe, atrapando a todos en la sala. Clara sintió que un frío helado la recorría, un golpe directo a su corazón. «¿Quién es el traidor?», preguntó, su voz resonando con miedo. La mujer apretó los labios. Sus ojos se convertían en sombras. «El tiempo me ha fallado. El traidor está más cerca de lo que piensas». Y en ese momento, una figura familiar apareció entre la penumbra. Ricardo. Su rostro mostraba una sonrisa que parecía un destello de intenciones ocultas. «Lo siento, Clara, pero no tengo más opción». Y el mundo de Clara se detuvo, las piezas lentamente encajando como un rompecabezas de traiciones y secretos. «¿Por qué?». Su voz se detuvo en su garganta. El aire se tornó pesado. «Porque tú eres la clave. Y yo soy el que tiene que eliminarte». El futuro de Clara colgaba en una cuerda floja, y la verdad se acercaba como una sombra creciente. ¿Confiaría en su madre o en la lealtad de aquellos que la rodeaban? La duda la devoraba, mientras el tiempo se hacía eco en su mente, anticipando un desenlace que podría cambiarlo todo. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué me haces esto?». La angustia retumbaba en su pecho como un eco interminable. Las otras mujeres se aferraban unas a otras, sus miradas repletas de pánico. No podían permitir que eso sucediera. «Lo siento, Clara, pero tú eres una amenaza», dijo Ricardo. Su voz era un susurro, pero contenía el peso de una traición desgarradora. Clara dio un paso atrás, sintiendo cómo la desesperación la envolvía. «Nos están manipulando a todas», gritó Alma desde el suelo, sus ojos llenos de lágrimas. «No podemos permitir que nos separen». «Lo que quieren es detener la verdad», dijo la mujer que había seguido a Clara, su voz firme, desafiando la inminente tragedia. «La única forma de lograrlo es uniendo nuestras fuerzas». «¿Pero cómo?», replicó Lucas, su rostro reflejando la desesperación. «Estamos atrapados». La figura de la mujer se erguía, iluminada por la tenue luz del pasillo. «Tienen miedo de lo que pueden crear, de lo que pueden ser juntas. Si se unen, si luchan, pueden adquirir el poder que les han robado». Las luces titilaron nuevamente, y un nuevo grupo de guardias apareció, avanzando con rapidez.
Clara sintió que se acercaba el momento decisivo. «Es ahora o nunca», gritó, y el coraje comenzó a acumularse en su pecho. «Vamos, no podemos rendirnos», exclamó Lucas, extendiendo su mano hacia Clara. Alma se levantó, y las mujeres comenzaron a formar un frente. Una nueva fuerza las envolvía, y el miedo comenzaba a disiparse. «¡Salgan!», ordenó la mujer misteriosa, empeñándose en abrir la puerta trasera. Clara les hizo señales. Tantas vidas, tantas historias entrelazadas. Ya no eran solo reclusas, eran hermanas de lucha. El grupo corrió hacia la puerta, el sonido de sus pasos resonando en el suelo. Las sombras se dispersaron a su paso, y Clara sintió una conexión profunda. Un grito atravesó el aire. Una de las mujeres había sido atrapada, pero algo en el ritmo de sus corazones la mantenía firme. «¡Aguanta!». Clara se giró. El impulso de salvarlas era más fuerte que el miedo. Con cada paso, el eco de sus corazones se entrelazaba. Sin miramientos, corrieron hacia el horizonte, atravesando las sombras que apenas se aventuraban a intentar frenarlas. Cuando al fin lograron salir al exterior, el aire fresco las envolvió. La noche era oscura, pero ellas llevaban dentro una chispa brillante. Clara miró a su alrededor, aún en shock. Habían escapado, pero el peligro no había terminado. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucas, jadeando. «No podemos quedarnos aquí». Pero en su mirada había un destello de esperanza. «Nos uniremos, encontraremos la forma de desmantelar esto», afirmó Clara, su voz resonando con determinación. «Haremos que el mundo sepa la verdad». Las mujeres se miraron. La angustia fue reemplazada por la fuerza. Era un nuevo comienzo, un nuevo camino. Habían cruzado la línea, y en su interior sabían que el poder había despertado. «¿Y si no es suficiente?», preguntó Alma, la sombra de la duda aún presente. «Lo será», dijo la mujer misteriosa, su mirada profunda, «porque ahora tienen un propósito, y con la fuerza de la unión». Sus ojos destellaron, y Clara entendió que la lucha apenas comenzaba. Cada una de sus historias se conectaba como un hilo inquebrantable. El orgullo de ser parte de algo grande comenzaba a brotar con cada respiración. Tal vez su futuro estaba lleno de incertidumbre, pero juntas podrían enfrentarlo. Mientras se alejaban, Clara sintió un último escalofrío. Aquella no sería la última batalla, pero era una batalla que estaban listas a enfrentar. El eco del camino que habían dejado atrás resonaba en sus corazones. La noche las tapa, pero una luz emergía desde dentro. Apenas comenzaba su revolución. El futuro aún dependía de ellas. Y ahora, tú. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu participación marca toda la diferencia. Hagamos que la verdad se escuche.